En este tutorial vamos a realizar la simulación de este problema. Es el problema 10.10.4 de Dorf. Nos piden calcular el voltaje de su A. Entonces ya tenemos el circuito montado en OrCAD. Nos falta agregar solamente la fuente de corriente. Entonces, para la fuente de corriente, acá tenemos el valor de la fuente de corriente en el modelo matemático. Como si una fuente de corriente es en el dominio del tiempo, vamos a escoger en la librería Source el elemento que se llama ISIN. Esta fuente de corriente la ubicamos dentro del circuito, la conectamos y vamos a cambiar los parámetros de amplitud, frecuencia y fase. Entonces veamos, este es el modelo matemático. La amplitud es 20, la corriente de offset es 0, y para calcular la frecuencia hacemos lo siguiente. Recordemos que omega, este es omega, 10.000 radianes por segundo, y este es F. F es igual a omega sobre 2pi. O sea que la frecuencia F va a ser igual a omega, que son 10.000, dividido entre 2 por pi. Y eso nos da una frecuencia de 1591.5. La editamos 1591.5 Hz. Ahora, para el ángulo de fase, que son 53.13 grados, damos doble clic sobre la fuente y buscamos donde diga Phase. Acá donde dice Phase, cambiamos el 0 por 53.13 grados. Cerramos, le decimos que sí. Y ya tenemos establecida la fuente. Ahora, esta fuente es una fuente senoidal. La señal del modelo matemático es cosenoidal. Lo que podemos hacer es dejar la fuente senoidal y la respuesta que nos dé también nos va a dar como una función senoidal en vez de coseno. Entonces, por simplicidad vamos a dejarlo así. Y acá ya ajustamos el valor del ángulo de fase, la frecuencia y la amplitud. Ahora, el ejercicio nos pide determinar el valor de el voltaje de su A. Para ello vamos a crear un nuevo perfil de simulación. Entonces le damos un nombre cualquiera, creamos el perfil, un nombre diferente, y ahora vamos a hacer análisis en el dominio del tiempo. Para calcular esos tres parámetros podemos comenzar datos en cero. Queremos graficar ahora 3 ciclos completos de la señal. Si la frecuencia es de 1591 Hz, el inverso de la frecuencia va a ser el periodo. O sea que el periodo va a ser igual a 0.063 milisegundos. Como queremos 3 periodos, lo multiplicamos por 3 y eso nos da 1.8 milisegundos. Podemos aproximarlo a 2. Entonces vamos a dejarlo en 2 milisegundos. Esos 2 milisegundos vamos a comenzar en 0 y quiero que haya 1000 puntos en total, desde 0 hasta 2 milisegundos. Entonces para ello agarramos 2 milisegundos, .002, y lo dividimos entre 1000. Eso nos da 2 microsegundos. O sea que el valor del paso va a ser 2 micros. En OrCAD, mili, que es 10 a la menos 3, se representa con una M minúscula, y micro, que es 10 a la menos 6, se representa con una U minúscula. Le damos OK. Y ahora voy a graficar la entrada y la salida. La entrada es esa señal de corriente. Entonces vamos a utilizar un marcador de corriente en este punto. Los marcadores de corriente deben estar asociados a un terminal de un elemento. No se pueden conectar dentro de una rama. En el cable no, sino en la terminal del elemento. Y el voltaje va a ser el voltaje en el nodo A, que es el voltaje correspondiente al capacitor. Ahora, la corriente positiva debemos marcarla entrando por el nodo inferior. Esa sería la corriente positiva. Bien, ahora podemos simular presionando este botón Run PSpice, y allí vamos a obtener la gráfica de la corriente, que es la entrada, y de la salida, que es el voltaje. La respuesta al ejercicio es 339.4 amplitud, ángulo de 45 grados. Entonces veamos. La entrada es la corriente I y la salida es el voltaje B. Entonces la corriente I, vamos a calcular el voltaje B, que es la salida,
con esta herramienta que se llama Toggle Cursor, vamos a calcular cuánto es la amplitud. La amplitud de esa señal, lo movemos con el cursor y encontramos el valor máximo. Entonces, el valor máximo para Y es 331.749. Entonces vamos a escribir en un bloc de notas la señal de salida. Entonces el voltaje V sub A va a ser igual a 331.749 voltios por el coseno, sería seno, pero podemos decir que es coseno de la misma frecuencia, 10.000 T, y el ángulo de fase. El ángulo de fase va a ser el ángulo de fase entre estas dos señales. Entre estas dos señales vamos a determinarlo. Entonces tendríamos lo siguiente: vamos a utilizarlo con los valores pico para el voltaje y la corriente respectivamente. Entonces vamos a dejar ese cálculo del ángulo de fase para el siguiente tutorial.